Nadie en el puesto Z creyó las grabaciones al principio. La estación flotaba en las aguas negras del abismo Vantros, una región muerta del espacio donde incluso los escáneres militares comenzaban a fallar después de unas pocas horas. Las rutas comerciales evitaban la zona desde hacía décadas. Demasiadas naves desaparecían allí. Demasiadas señales terminaban convertidas en estática. La explicación oficial hablaba de corrientes gravitacionales inestables. La explicación no oficial era mucho peor. Algo vivía dentro del rift. El comandante Elias Ward odiaba las historias de fantasmas. La humanidad había sobrevivido guerras contra imperios mecánicos, plagas creadas por civilizaciones alienígenas y mundos donde la lluvia podía derretir acero. Los humanos no temían a las sombras. Pero sombras era exactamente lo que esperaba fuera de Z. La señal de auxilio llegó a las 3:14, hora de estación. No provenía de una nave. Venía desde la superficie del planeta bajo ellos. Toda la sala de mando quedó en silencio cuando la transmisión antigua comenzó a sonar por los altavoces. Por favor, que alguien responda. La voz era humana. Eso era imposible. El planeta LV-426 había sido declarado inhabitable 200 años atrás después de que una colonia completa desapareciera en una sola noche. 12.000 personas. Científicos. Ingenieros. Familias enteras. Ningún cuerpo fue encontrado. Ningún sobreviviente regresó. Solo silencio. Elías observó la forma de onda en la pantalla mientras la estática llenaba la sala. Entonces la voz volvió. Están dentro de las paredes. La transmisión terminó. Nadie habló durante varios segundos. La teniente Mira Chen miró lentamente hacia Elías. Señor, la señal viene directamente de las ruinas de la colonia. Podría ser un bucle automático, murmuró alguien. Mira negó lentamente. No. Está ocurriendo en tiempo real. El ambiente cambió después de eso. No físicamente. Mentalmente. Todos en Z conocían la historia de LV-426. Incluso los niños en los mundos centrales crecían escuchando rumores sobre aquel planeta. Documentales enteros habían sido prohibidos después de provocar ataques de pánico entre los espectadores. La colonia no había caído sola. Algo la había consumido. 3 flotas de rescate descendieron después del incidente. Solo una regresó. Y los sobrevivientes se arrancaron los ojos antes de llegar al espacio civilizado. Los registros oficiales enterraron todo. Pero Z Station permanecía orbitando el planeta por una sola razón. Asegurarse de que nada saliera jamás de allí. Elías finalmente habló. Preparen un equipo de descenso. La mitad de la sala pareció horrorizada. Mira frunció el ceño. Señor, las regulaciones prohíben cualquier aterrizaje en LV-426. Las regulaciones también prohíben ignorar una señal humana de auxilio. Nadie respondió. Porque la humanidad tenía otra regla más antigua que el miedo. Nunca abandonas a los tuyos. 2 horas después, la nave de descenso atravesó las nubes tóxicas del planeta. La lluvia golpeaba el casco con fuerza suficiente para sonar como disparos. Relámpagos iluminaban cadenas montañosas negras bajo ellos. Todo el mundo parecía podrido. Incluso desde el cielo, las ruinas transmitían algo incorrecto. Como si el planeta odiara ser observado. Elías revisó su rifle por tercera vez. Frente a él, Mira intentaba ocultar el temblor de sus manos mientras ajustaba el escáner portátil. A su lado estaba el cabo Dañe, el marine más grande de Z. Normalmente hablaba demasiado antes de una misión. Normalmente sonreía. Ahora permanecía completamente callado. Solo Kai 7 parecía tranquilo. Los humanos sintéticos incomodaban a casi todos. Kai se movía demasiado perfecto. Hablaba demasiado preciso. Parpadeaba un poco más lento que una persona normal. Pero Elías confiaba en él más de lo que debía confiarse en una máquina. De pronto Kai inclinó la cabeza. Detecto movimiento debajo de la nave. Dañe levantó la vista inmediatamente. Debajo de nosotros. No aparece nada en los sistemas visuales externos, respondió el androide.
Pero las lecturas térmicas muestran múltiples señales moviéndose por las paredes del cañón. ¿Cuántas? Preguntó Mira. Kai hizo una pausa. Desconocido. Desaparecen intermitentemente. A nadie le gustó esa respuesta. La nave se sacudió violentamente. Alarmas rojas llenaron la cabina. «Vientos cruzados», gritó el piloto. «Sujétense». La nave cayó varios metros antes de estabilizarse apenas sobre las ruinas de la colonia. Entonces todos la vieron. La ciudad. O lo que quedaba de ella. Torres gigantes inclinadas como dientes rotos. Calles cubiertas por extraños crecimientos negros extendiéndose sobre edificios enteros. Miles de ventanas vacías observando hacia el cielo tormentoso. No había luces. No había movimiento. No había señales de vida. Y aún así Elías no podía quitarse la sensación de que la colonia los estaba mirando. La nave aterrizó cerca del complejo administrativo central. «Contacto con superficie confirmado», dijo el piloto nerviosamente. «Recomiendo no permanecer aquí mucho tiempo». «Anotado», respondió Elías. La compuerta descendió lentamente. El aire frío entró de golpe cargando un olor metálico y algo peor debajo. Algo orgánico. Dañe murmuró mientras tomaba su rifle. «Ya odio este planeta». El equipo avanzó hacia las ruinas bajo la lluvia interminable. Cada sonido producía ecos extraños entre los edificios muertos. Incluso sus pasos parecían apagados. Mira activó el escáner. La señal proviene del distrito médico. 2 kilómetros hacia el este. Niveles subterráneos. ¿Movimiento?, preguntó Elías. Ella revisó otra vez. Ninguna señal de vida. Kai observó lentamente un callejón cercano. Incorrecto. Todos levantaron sus armas instantáneamente. ¿Qué viste?, preguntó Elías. El androide permaneció mirando la oscuridad durante varios segundos. Entonces respondió en voz baja. Un rostro. Un relámpago iluminó la ciudad. Por una fracción de segundo algo pálido se movió entre los edificios. No corría. Observaba. Dañe disparó inmediatamente. Los proyectiles atravesaron concreto y ventanas, pero el callejón estaba vacío cuando llegaron. Solo oscuridad. Mira tragó saliva lentamente. Díganme que alguien más vio eso. Nadie respondió. Porque todos lo habían visto. Humano. Demasiado alto. Anormalmente delgado. Y sonriendo. Continuaron avanzando por calles inundadas mientras la tormenta rugía sobre las ruinas. Cada edificio mostraba señales de violencia. Puertas dobladas hacia afuera. Barricadas destruidas desde dentro. Marcas negras cubriendo paredes enteras. Lo que ocurrió allí no había sido rápido. La gente luchó por sobrevivir. Y perdió. Elías se detuvo junto a un vehículo de transporte volcado cerca de la carretera. Profundas marcas cubrían el metal. No eran rasguños. Eran surcos. Dañe se agachó cerca del vehículo. Ningún animal conocido hace algo así. Kai examinó el daño silenciosamente. Luego habló. Esto no fue hecho por un animal. Un trueno estremeció la ciudad. Y muy lejos, en algún punto oculto entre las ruinas, algo gritó. No era humano. Pero tampoco animal. El sonido atravesó la ciudad muerta como metal desgarrándose bajo el agua. Mira casi dejó caer el escáner. ¿Qué demonios fue eso? Nadie tenía respuesta. Pero después del grito, las luces comenzaron a encenderse. Una por una. Ventanas iluminadas aparecieron en torres lejanas. Calles enteras cobraron energía lentamente. Farolas antiguas chisporrotearon bajo la lluvia. La colonia despertaba. Dañe retrocedió un paso. Señor, eso no debería ser posible. Elías observó las luces extenderse por la ciudad como sangre recorriendo venas. No debería haber energía aquí. La voz fría de Kai rompió el silencio. Ya no estamos solos. La luz continuó extendiéndose por la colonia como si algo invisible estuviera reactivando cada sistema dormido al mismo tiempo. Primero fueron los edificios cercanos al complejo administrativo. Luego las avenidas principales.
Después los bloques residenciales más profundos, donde las ventanas se encendían una tras otra en patrones imposibles, como si alguien estuviera caminando dentro de la ciudad apagando y encendiendo interruptores en secuencia. Pero no había nadie. O al menos nadie que debiera estar allí. Elías apretó el rifle con más fuerza. Esto no es energía residual, murmuró. Mira miraba su escáner con manos tensas. Los sistemas subterráneos están recibiendo energía, pero no desde una fuente central. Es como si la colonia estuviera regenerándose. Dañe soltó una risa corta, nerviosa. Regenerándose. Claro. Perfecto. Una ciudad que se cura sola. Nada raro en absoluto. Kai no respondió de inmediato. Su cabeza permanecía ligeramente inclinada, como si escuchara algo que los demás no podían percibir. Movimiento confirmado, dijo finalmente. Elías giró inmediatamente. ¿Dónde? En múltiples estructuras. Segundo y tercer nivel de los edificios. No son humanos visibles en espectro térmico completo, pero hay distorsiones. ¿Distorsiones?, preguntó Mira. Algo está interfiriendo con la lectura biológica, respondió Kai. Como si la forma de vida no fuera estable. Un relámpago atravesó el cielo. Durante una fracción de segundo, Elías vio una silueta en la ventana de un edificio a 2 calles de distancia. Demasiado alta. Demasiado delgada. Mirando directamente hacia ellos. Y luego sonrió. Elías levantó el rifle sin pensar. Contacto visual. Dañe ya estaba apuntando. Lo tengo. El disparo de Dañe atravesó la calle con un estallido de luz azul. El vidrio explotó en 1000 fragmentos. Parte del muro interior se desmoronó. Pero cuando el polvo cayó, no había nada. Solo oscuridad. Y una ventana ahora vacía. Mira tragó saliva. Eso no era humano. Nos está observando, dijo Elías en voz baja. Kai giró lentamente hacia otra dirección. Recomendación: no permanecer expuestos. Ya lo sabía, murmuró Dañe. Gracias, máquina. Avanzaron hacia la calle principal que conducía al distrito médico. El agua de la lluvia formaba ríos pequeños entre los restos de vehículos abandonados. Todo parecía detenido en el tiempo, como si la evacuación hubiera sido interrumpida a mitad de una respiración. Café aún dentro de tazas. Puertas abiertas. Pantallas encendidas sin señal. Y sin embargo, vacío. Mira detuvo el paso. Esto no tiene sentido. Si hubo una evacuación parcial, debería haber cuerpos, rastros, algo. Elías no respondió. Estaba mirando una entrada de metro completamente colapsada. Las paredes estaban cubiertas por marcas negras. No pintura. No quemaduras. Algo orgánico. Como venas. Kai se acercó lentamente a una de las superficies. Estructura biológica detectada, dijo. Dañe frunció el ceño. ¿Biológica? En una pared. Kai pasó su mano cerca sin tocarla. Es un sistema interconectado. No es decoración. Está vivo. Mira retrocedió un paso. Eso está dentro de la ciudad. Un sonido interrumpió el aire. Clang. Silencio. Clang. Más cerca. Clang. Elías levantó la mano. Alto. El equipo se detuvo. El sonido venía desde abajo. Muy abajo. Como algo golpeando metal dentro de túneles subterráneos. Dañe apuntó hacia el suelo. Dime que eso no es lo que creo. El sonido se detuvo. Silencio absoluto. Durante unos segundos, nada ocurrió. Entonces, algo se movió dentro del edificio a su izquierda. Un golpe seco contra el interior de una pared. Luego otro. Más rápido. Más fuerte. Mira dio un paso atrás. Señor. Elías levantó el rifle. Contacto en edificio lateral. La pared explotó hacia afuera. No con una explosión. Con algo empujando desde dentro. Fragmentos de concreto salieron despedidos mientras una forma oscura se lanzó al exterior. Por una fracción de segundo, el equipo vio algo que parecía humano. Pero no lo era. Demasiado largo.
Demasiado doblado. La cabeza giró en un ángulo imposible. Y había una cara. Una cara humana. Sonriendo. Dañe abrió fuego inmediatamente. El cuerpo fue atravesado por múltiples impactos de energía, cayendo contra el suelo en un movimiento convulsivo. Pero no sangraba como un humano. Sangraba negro. Y aún así, intentó levantarse. Kai disparó una vez más, destruyendo completamente la cabeza. El cuerpo finalmente dejó de moverse. Silencio. Mira respiraba con dificultad. ¿Qué era eso? Kai analizó los restos. Forma biológica alterada. Estructura humana parcialmente conservada. Dañe lo miró. ¿Parcialmente? Está siendo reescrito, respondió Kai. Elías sintió un frío en el estómago. ¿Reescrito por qué? Kai no respondió de inmediato. Luego dijo. No identificado. El suelo vibró ligeramente. Muy leve. Pero suficiente para sentirse. Como si algo enorme se hubiera movido debajo de la ciudad. Mira levantó la vista. ¿Sintieron eso? Dañe ya estaba retrocediendo. Sí. Y no me gusta. Kai giró hacia el este. El origen de la señal de auxilio está cerca. Entrada subterránea detectada a 800 metros. Elías miró hacia el horizonte de ruinas. El distrito médico. Oscuro. Parcialmente hundido. Con una estructura hospitalaria aún en pie al fondo, parpadeando con luces de emergencia que no deberían funcionar después de 2 siglos. Entonces vamos, dijo. Nadie discutió. Pero el ambiente había cambiado. Ya no era exploración. Era supervivencia. Avanzaron por la avenida principal mientras la lluvia se hacía más intensa. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Como si la ciudad misma estuviera ganando gravedad. Las luces en los edificios continuaban encendiéndose detrás de ellos. Y a veces, se apagaban. Como si algo estuviera moviéndose de habitación en habitación. Mira habló en voz baja. Señor, hay algo en las ventanas. Elías no miró inmediatamente. ¿Qué ves? Figuras, pero no constantes. Aparecen, desaparecen. Dañe apretó los dientes. No las mires directamente. Pero ya era tarde. En un edificio alto a la derecha, una figura estaba parada perfectamente inmóvil. Mirándolos. Luego otra apareció detrás. Luego otra. Todas humanas. Todas sonriendo. Elías levantó el rifle. Contacto visual confirmado. Pero antes de que pudiera disparar, todas desaparecieron al mismo tiempo. Como si nunca hubieran estado allí. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Kai habló lentamente. Patrón inconsistente. No sigue comportamiento biológico normal. Dañe lo miró. ¿Qué significa eso? Kai respondió sin emoción. Significa que está aprendiendo. El silencio después de la desaparición de las figuras no duró más que unos segundos, pero se sintió más largo que todo el descenso al planeta. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad muerta, golpeando el metal oxidado y el concreto roto con una paciencia casi humana. Pero ahora cada gota parecía demasiado ruidosa, demasiado presente, como si el mundo hubiera aprendido a escuchar junto con ellos. Elías mantuvo el rifle alzado. No me gusta esto, dijo en voz baja. Dañe escaneaba los edificios a ambos lados de la avenida. A mí tampoco. Y eso ya es decir mucho. Mira seguía mirando su escáner, pero sus manos temblaban más que antes. No hay firmas biológicas claras, pero el sistema sigue mostrando interferencias. Es como si la ciudad entera estuviera respirando. Kai giró lentamente la cabeza hacia el distrito médico. La actividad se intensifica en dirección al objetivo. Elías asintió. Entonces seguimos. Avanzaron. Cada paso los acercaba más a la estructura del hospital que dominaba el distrito médico. Incluso desde la distancia se notaba que algo estaba mal con el edificio. No por su estado de destrucción, sino por su estado de conservación. Como si hubiera sido mantenido intacto. Las luces de emergencia parpadeaban en los pisos superiores.
Funcionando. Después de 2 siglos. Dañe levantó la vista. Eso no debería tener energía. Mira tragó saliva. Eso no debería existir. Kai no respondió. Pero su postura cambió ligeramente. Más alerta. Más rígida. Elías lo notó. ¿Qué detectas? Señales múltiples dentro del edificio, respondió Kai. Pero no coherentes. Explícate, ordenó Elías. Kai hizo una pausa. Las señales aparecen como humanas, pero cambian de ubicación demasiado rápido para ser biológicas normales. Dañe soltó una risa seca. Fantástico. Fantasmas ahora. Incorrecto, dijo Kai. No son fantasmas. El viento pasó entre los edificios con un silbido largo. Y luego, algo cambió. Un sonido. Lejano. Como un grito ahogado dentro de metal. Mira levantó la cabeza. ¿Escucharon eso? No hubo respuesta inmediata. Porque todos lo escucharon. Otra vez. Más cerca. Elías levantó el rifle. Formación. El equipo se movió automáticamente. Dañe cubrió la izquierda. Mira el centro. Kai la retaguardia. El sonido se repitió. Pero ahora venía de todos lados. No era un solo grito. Eran muchos. Superpuestos. Desincronizados. Como si varias voces intentaran imitar un mismo sufrimiento sin entenderlo completamente. Dañe apretó los dientes. Esto es una trampa. Elías lo sabía. Pero no había otra opción. La señal de auxilio venía del hospital. Y estaban demasiado cerca. La entrada principal del edificio se alzaba frente a ellos como una boca abierta. Las puertas estaban entreabiertas. El cristal había desaparecido hace mucho tiempo, dejando solo marcos retorcidos. Encima de la entrada, una vieja placa aún podía leerse parcialmente. Centro Médico Colonial LV 426. Debajo, algo estaba escrito una y otra vez. No con pintura. No con tecnología. Con sangre seca. No dormir. No dormir. No dormir. Dañe la miró. Eso no es alentador. Elías avanzó primero. Entramos. El interior del hospital estaba iluminado. Eso fue lo primero que estuvo mal. Luz. Después de 2 siglos. Los pasillos estaban parcialmente intactos, pero cubiertos por manchas negras que subían por las paredes como raíces vivas. Camas de hospital aún estaban alineadas en los corredores. Algunos monitores parpadeaban con interferencias estáticas. El aire era pesado. Húmedo. Con olor a descomposición química mezclada con algo dulce. Casi floral. Mira se tapó la nariz. Esto no es normal. Dañe miró alrededor con el arma lista. Nada de esto es normal desde que aterrizamos. Kai avanzó lentamente. Lecturas de energía localizadas en niveles inferiores. Elías lo miró. ¿Dónde exactamente? Kai señaló hacia un ascensor roto al final del pasillo. Sector de cuarentena subterránea. El equipo se movió. Cada paso dentro del hospital parecía más pesado. Las luces parpadeaban con retraso, como si reaccionaran a su presencia demasiado tarde. Y entonces lo notaron. Las paredes. Las marcas negras no eran solo crecimiento. Se movían. Lentamente. Como venas bajo piel viva. Mira se detuvo. Señor. Elías siguió su mirada. Las venas negras atravesaban el edificio entero. Subían. Bajaban. Conectaban todo. El hospital no era un edificio. Era parte de algo más grande. Dañe murmuró. Eso está dentro de las paredes. Kai se acercó a una de las superficies. Confirmado. Red biológica continua. Elías sintió su estómago tensarse. ¿Qué significa, continua? Kai respondió sin emoción. Significa que todo el edificio está conectado a una sola entidad. Un golpe resonó desde algún lugar profundo del hospital. Clang. Silencio. Clang. Más cerca. Mira retrocedió un paso. Eso viene de abajo.
Dañe apuntó hacia el ascensor. Dime que no vamos a bajar. Elías no respondió. Porque ya sabía la respuesta. El sonido cambió. Ahora era movimiento. Rápido. Pesado. Como algo subiendo por estructuras internas. Kai levantó su arma. Movimiento confirmado. Nivel inferior acercándose. Dañe respiró hondo. Claro que sí. El ascensor explotó hacia arriba. No por energía. Por impacto. Algo golpeó desde dentro del hueco con suficiente fuerza como para deformar el metal. Fragmentos del elevador cayeron al pasillo mientras una forma oscura comenzó a subir por el eje. Elías levantó el rifle. Contacto. La figura emergió. Y por un instante fue humana. Demasiado humana. Pero incorrecta. La altura no coincidía. Los brazos eran demasiado largos. El cuello estaba doblado hacia atrás. Y la cara. Sonreía. Dañe abrió fuego. El pasillo se llenó de luz azul mientras los disparos atravesaban la criatura. El cuerpo cayó, convulsionando. Pero no murió. Se levantó otra vez. Kai disparó directamente a la cabeza. La forma se detuvo. Silencio. Mira estaba pálida. Eso era humano. Kai analizó. Era una imitación funcional. Elías sintió un frío profundo. ¿Imitación de qué? Kai respondió. De ustedes. El silencio tras el último disparo no duró. Nunca duraba. En el hospital abandonado, incluso el silencio parecía tener intención. La criatura caída en el pasillo dejó de moverse, pero no dejó de existir del todo. Su cuerpo seguía ligeramente convulsionando, como si algo dentro aún estuviera intentando decidir qué forma debía tomar después de haber sido destruido. Mira no apartaba la vista. Eso no era humano, repitió, esta vez en un susurro más roto. Dañe mantuvo el arma apuntada. Ya me da igual lo que sea. Si se mueve otra vez, lo vuelvo a borrar. Kai avanzó lentamente hacia el cuerpo. Restos biológicos inestables. La estructura sigue reconfigurándose incluso después de la muerte clínica. Elías frunció el ceño. Eso es posible. En organismos normales. No, respondió Kai. Esto no es un organismo normal. El suelo debajo de ellos vibró otra vez. Más fuerte. Más profundo. Esta vez no fue una vibración leve. Fue como si algo enorme hubiera cambiado de posición dentro de la tierra. El sonido regresó. Clang. Clang. Pero ahora no venía de un solo punto. Venía de todos los pasillos. Arriba. Abajo. Detrás de las paredes. Mira retrocedió hacia el centro del pasillo. Señor, están rodeándonos. Elías levantó el rifle. Formación defensiva. Dañe se colocó a la izquierda. Kai cubrió la retaguardia, aunque sus sensores ya no parecían fiables del todo. Las luces del hospital parpadearon. Una vez. 2 veces. Luego se estabilizaron. Demasiado tarde. Y entonces las voces llegaron. No desde un punto. Desde el sistema entero. Elías. Su nombre. Perfecto. Exacto. Como si alguien lo estuviera pronunciando desde dentro de su propia memoria. Mira giró violentamente. ¿Han escuchado eso? Silencio, ordenó Elías. Pero ya era tarde. La voz cambió. Ahora era Mira. Estoy aquí. Dañe se tensó. No es real. Luego otra voz. Dañe. Déjame entrar. Kai levantó la cabeza. Interferencia cognitiva detectada. Elías apretó los dientes. Está usando nuestras voces. El pasillo frente a ellos empezó a oscurecerse. No porque las luces se apagaran, sino porque algo estaba bloqueando la luz desde el otro lado. Formas. Lentamente. Demasiadas. Mira retrocedió. Eso no es posible. Dañe apretó el gatillo. Claro que sí. Abrió fuego. El pasillo se llenó de energía azul. Las formas que emergían desde la oscuridad fueron impactadas directamente. Pero no caían como deberían. Se fragmentaban.
Se dividían. Y seguían avanzando. Elías dio un paso atrás. No están reaccionando como cuerpos normales. Kai respondió inmediatamente. No son cuerpos normales. Las criaturas entraron en el pasillo. Humanas en forma. Inhumanas en estructura. Algunas tenían rostros reconocibles durante medio segundo antes de deformarse en algo completamente distinto. Otras no tenían rostro en absoluto. Solo superficies lisas con sonrisas dibujadas en movimiento constante. Una de ellas habló con la voz de un niño. ¿Por qué me disparas? Mira gritó. No lo escuches. Pero otra ya estaba detrás de ella. Elías giró y disparó. La cabeza de la criatura explotó en fragmentos oscuros que no se comportaban como carne. Dañe gritó. Se multiplican. Tenía razón. Los restos en el suelo no morían. Se reorganizaban. Kai abrió fuego de manera precisa, eliminando dos formas en rápida sucesión. Recomiendo retirada inmediata. Elías lo sabía. Pero el único camino era hacia abajo. Hacia la señal. Hacia el núcleo del hospital. Avanzamos, gritó. Corrieron. El pasillo se convirtió en una zona de guerra. Detrás de ellos, las criaturas seguían reconstruyéndose. Delante, el hospital parecía al mismo tiempo intacto y podrido. Como si el tiempo estuviera roto dentro de esas paredes. Llegaron a una compuerta de cuarentena. Grandes puertas metálicas sellaban el acceso al sector inferior. Marcas profundas las cubrían. No arañazos. Grietas hechas desde dentro. Mira intentó el panel de control. Sistema de acceso parcialmente activo. Hazlo rápido, dijo Dañe mientras disparaba hacia el pasillo. Las criaturas ya estaban más cerca. Demasiado cerca. Kai se giró un instante. Se aproxima masa crítica. Elías lo miró. ¿Qué significa eso? Que han aprendido a coordinarse. El panel pitó. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Demasiado lento. Una criatura saltó desde el techo. Dañe la interceptó con fuego directo, pero dos más ya estaban dentro del rango. Mira gritó. No va a abrir a tiempo. Elías tomó una decisión sin pensarlo. Entramos ahora. Pasaron por la abertura parcialmente abierta. Las criaturas chocaron contra la compuerta justo detrás de ellos. El metal crujió. Gritó. Se deformó. Pero no cedió. Todavía. El otro lado era diferente. Silencio. Oscuridad profunda. Y olor a metal húmedo. Las luces de emergencia eran más débiles aquí. Más antiguas. Como si nadie hubiera estado en ese lugar durante siglos, aunque técnicamente no era posible. Mira respiraba con dificultad. Esto está bajo el hospital. Dañe miró hacia los túneles. Esto no es un hospital. Es una tumba. Kai avanzó. Fuente de señal localizada. Elías levantó el arma. Muéstralo. Kai señaló hacia adelante. Un pasillo largo. Al final, una puerta abierta. Y dentro, algo vivo. Una voz salió desde la oscuridad. Débil. Humana. Por favor. Mira se quedó quieta. No. La voz volvió. Por favor, ayúdennos. Elías sintió el peso de la decisión antes de dar el siguiente paso. Porque esa voz sonaba real. La voz desde la oscuridad era demasiado clara para ser ignorada. Demasiado humana. Demasiado perfecta. Por favor. El pasillo parecía contener la respiración junto con ellos. Mira no se movía. Señor, eso suena como una persona real. Dañe apretó el arma con fuerza. Eso es exactamente lo que quiere que pienses. Kai permanecía inmóvil, pero sus sensores emitían pequeñas fluctuaciones, como si incluso su sistema estuviera luchando por interpretar lo que estaba recibiendo. Señal de audio consistente con patrón humano, dijo finalmente. Elías giró hacia él. ¿Consistente o real? Pausa. Indistinguible. El silencio que siguió fue más pesado que el sonido de los disparos. Desde la puerta abierta al final del corredor,
La voz volvió otra vez. Más cerca. Estamos aquí abajo. Un paso. Estamos vivos. Otro. Por favor, no nos dejen. Mira dio un paso adelante sin darse cuenta. Elías la agarró del brazo de inmediato. No. Sus ojos estaban llenos de tensión. Pero si hay sobrevivientes. Dañe interrumpió seco. Entonces han sobrevivido 2 siglos en un hospital sellado bajo una colonia muerta. Piensa eso un segundo. Mira se quedó helada. Kai giró ligeramente la cabeza. Movimiento detectado dentro de la sala. Elías levantó el rifle. ¿Cuántos? 1. La respuesta no tranquilizó a nadie. Porque en este lugar, un solo uno nunca significaba realmente uno. La voz cambió otra vez. Ahora era más cercana. Casi detrás de la puerta. Commander Ward. Elías sintió un escalofrío. No te he dado mi rango. Silencio. Luego la voz respondió con suavidad. Lo sé. Dañe levantó el arma. Eso no es una persona. La puerta estaba abierta. Oscuridad absoluta dentro. Sin movimiento. Sin forma clara. Solo una habitación amplia con sistemas antiguos parpadeando débilmente. Y algo sentado en el centro. Una figura humana. Demasiado delgada. Envuelta en mantas médicas antiguas. Mira susurró. Hay alguien. La figura levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban hundidos. Pero vivos. Llegaron tarde, dijo. La voz era la misma. Real. Débil. Pero real. Elías no bajó el arma. Identifícate. La figura tosió ligeramente. Doctora. Amelia Reyes. El nombre cayó como un golpe. Dañe frunció el ceño. Eso es imposible. Mira dio un paso atrás. Reyes murió hace 2 siglos. La figura sonrió débilmente. Sí, oficialmente. Kai escaneó inmediatamente. Registro histórico confirmado. Doctora. Reyes, fallecida. Elías no apartó la vista. Entonces explícalo. Reyes respiró lentamente. Porque lo que está debajo de este planeta, no deja morir lo que necesita. El silencio se volvió absoluto. Incluso el edificio parecía detenerse. Reyes levantó una mano temblorosa. Lo llaman infección. Pero no es eso. Dañe murmuró. ¿Entonces qué es? Reyes miró hacia el suelo. Es aprendizaje. Mira tragó saliva. ¿Aprendizaje de qué? Reyes levantó la mirada. De ustedes. Un sonido metálico resonó detrás de ellos. Clang. Elías giró inmediatamente. Kai ya estaba apuntando hacia el corredor. Movimiento en la estructura externa. Dañe apretó los dientes. Están aquí abajo también. Reyes negó lentamente. No. Siempre estuvieron aquí abajo. Elías volvió a mirarla. Explícate. La mujer respiró con dificultad. Cuando encontramos el núcleo, no estaba dormido. Estaba esperando. Observando. Probando. La luz parpadeó. Por un segundo, las paredes parecieron moverse. Cada mente que toca, la copia. No solo la forma. También el miedo. La memoria. La identidad. Mira susurró. Por eso usan nuestras voces. Reyes asintió débilmente. Primero imitan. Luego entienden. Luego reemplazan. Dañe levantó el arma. ¿Cuántos sobrevivieron? Silencio. Reyes tardó en responder. En la colonia, ninguno. Elías sintió un vacío en el estómago. Entonces lo de arriba. Copias, dijo Reyes. Kai habló inmediatamente. Confirmación, entidades no originales. Dañe apretó los dientes. Genial. Fantasmas biológicos. Un golpe fuerte sacudió el corredor exterior. Las luces parpadearon violentamente. Reyes levantó la voz con urgencia. Ya no está contenida aquí. Elías giró hacia ella. ¿Qué significa eso?
Reyes lo miró directamente. Significa que la colonia fue solo el primer experimento exitoso. Silencio. Mira dio un paso atrás. ¿Primer? Reyes asintió. El organismo no está en el planeta. Otro golpe. Más fuerte. Está en la red de sistemas. En las transmisiones. En lo que ustedes llaman comunicación. Dañe negó lentamente. Eso es imposible. Reyes sonrió débilmente. Eso es exactamente lo que pensábamos también. Kai giró la cabeza ligeramente. Señales externas detectadas. Elías se tensó. ¿Externas dónde? Pausa. Orbital. El mundo entero pareció congelarse. Elías susurró. ¿Z? Kai respondió. Confirmado. Reyes cerró los ojos. Entonces ya llegó más alto de lo que debería. Un silencio pesado cayó sobre todos. Luego, desde el pasillo detrás de ellos, una voz familiar habló. Elías. Elías se giró lentamente. Era su propia voz. Perfecta. Exacta. Imposible. Es hora de irse. Mira levantó el arma temblando. No es real. Dañe gritó. Disparen. Elías apretó el gatillo. Pero no había nada que impactar. Solo aire. Y una sensación creciente de comprensión equivocada. Reyes habló con dificultad. Ya está dentro de ustedes. Kai levantó su arma. Recomendación final. Destrucción del núcleo. Elías miró hacia la oscuridad detrás de Reyes. ¿Dónde está? Reyes levantó una mano temblorosa señalando hacia abajo. Más profundo. Pausa. Mucho más profundo. El suelo volvió a vibrar. Esta vez no fue un temblor. Fue un pulso. Como si algo vivo hubiera abierto los ojos bajo el planeta entero. Y entonces, la voz regresó. No desde un lugar. Desde todos. Ya aprendimos lo suficiente. Y el mundo empezó a responder.